Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta tarde para hacer una oración antes de entrar a nuestro estudio. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en este día. Señor Jesucristo, venimos delante de ti agradecidos, Señor, una vez más, que nos permite, Señor, en este día, Señor, reunirnos en este lugar con la oportunidad de escudriñar y estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos en este día que seas tú dándonos entendimiento de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta tarde. Aleluya. Vamos a comenzar el libro de Hechos en este día. Vamos a cubrir el capítulo número 1. Varias personas me han estado preguntando del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y esos son libros que vamos a comenzar a estudiar primeramente en el año 2025, en este nuevo año que se acerca. Estaremos estudiando, después del libro de los Hechos, estaremos estudiando el libro de Daniel y después el libro de Apocalipsis. Vamos a tomar nuestras Biblias en este día y abrirlas a Hechos capítulo 1. Vamos a leer varios textos de Hechos capítulo 1. Aquí tengo la Reina Valera. Quiero que estudiemos el capítulo 1 en este día. Y dice así en el nombre del Señor, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablaré acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y quiero que continuemos leyendo en el verso 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Note bien la pregunta que los discípulos hacen. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pueden tomar su asiento. Rápidamente estamos comenzando el libro de los Hechos. Es un libro muy importante en el tiempo en el cual vivimos en esta parte del mundo. Es un libro que la gente generalmente comienza a estudiar y a mirar qué es lo que los discípulos del Señor Jesucristo estaban enseñando, estaban practicando y estaban explicándole a otras personas. Y para entender este libro es muy importante tener el trasfondo del autor, el trasfondo a quien es mandado y el trasfondo de lo que está mostrando en el contenido del libro. Repito, es muy importante tener el trasfondo. No es un libro que simplemente uno puede abrir y comenzar a leer y pensar de que va a entender lo que está leyendo,
porque antes del libro de los Hechos han pasado muchos autores, han pasado más de 1000 años, los profetas han profetizado, Moisés ha escrito y hablado de lo que iba a suceder en el futuro, David ha escrito los salmos, los profetas que llamamos en el oeste mayores y menores han hablado, el Señor Jesucristo, Dios se ha manifestado en carne, ha ministrado con propósito en Judea y también en la parte del norte, en Galilea, y ha dejado escrito, y ha dicho, y ha enseñado, y ha mostrado, y es importante traer todo eso, todo lo que dijo Moisés, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que dijo David, todo lo que dijo el Señor Jesucristo a nuestra mente como trasfondo cuando comenzamos a leer el libro de los Hechos. Si no lo hacemos, entonces vamos a entender el libro de los Hechos muy diferente. Pero quiero que tenga en mente quién es el que está escribiendo y por qué se está escribiendo este libro de los Hechos de los Apóstoles. Rápidamente es importante mirar el panorama del libro de los Hechos. Es un libro que puede ser dividido en diferentes secciones, puede ser dividido en 5 secciones. La primera parte que estaremos cubriendo hoy, el capítulo 1, es la introducción al libro. Capítulo 2 al capítulo 7 miramos a los discípulos de Jesús en la ciudad de Jerusalén y están cumpliendo allí ellos una función. La tercera parte del libro es del capítulo 8 al capítulo 12. Miramos a los discípulos de Jesús en Judea y Samaria, están alejándose de Jerusalén. En el capítulo 13 al capítulo 20 miramos a los misioneros, las jornadas de los misioneros, de los discípulos del Señor que comienzan a ir a diferentes partes fuera de Jerusalén, fuera de Judea, fuera de Samaria y comienzan a proclamar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. La última sección, del capítulo 21 al capítulo 28, miramos al apóstol Pablo como testigo de lo que él ha visto, de lo que él ha escuchado y se dirige a la ciudad de Roma, lo que conocemos hoy como Italia. Vamos a entrar rápidamente al libro de los Hechos. Y es muy importante cuando comenzamos a leer este libro de los Hechos, entender quién es el que escribió el libro. Como todo libro que usted lee en la biblioteca o novela o texto, ficción o no ficción, es importante que usted conozca el autor. Si usted no sabe quién es el autor, no sabe el trasfondo del autor, no sabe el propósito del autor, entonces es muy posible que no va a entender lo que está escribiendo el autor en el libro. Este libro tiene un propósito y tiene un autor, y ese autor se llama, comienza con la L. ¿Cuál es el autor del libro de los? En español se llama Lucas, en inglés, what's the name of it, the author in English? It's Luke. In English, it's Luke. And in Spanish, it's Lucas. Diga Lucas. Es muy interesante la tradición, que la tradición dice en esta parte del mundo. El libro fue escrito por los discípulos del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo obviamente era un judío de Judea, era un rabino que estudiaba la palabra de Dios, era un experto en la palabra de Dios, y sus discípulos que se encontraban con él estaban aprendiendo la palabra de Dios. Estaba el Señor Jesucristo enseñándoles cómo es de que se debe de practicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el significado de lo que dijo Moisés? ¿Cuál es el significado de lo que dijo el profeta David o el rey David? ¿Cuál es el significado de lo que dijeron los discípulos, los profetas como Malaquías, como Isaías, como el libro de los Salmos, etcétera? Y cuando llegamos a este libro y miramos el autor, Lucas, en esta parte del mundo la gente piensa de que era un gentil, la gente piensa de que era un médico, la gente piensa de que era un hombre que no conocía la palabra de Dios, que no hablaba hebreo, que no hablaba arameo. Y es importante entender
que usted sepa por qué esta tradición existe. Esta tradición existe porque muchos lugares y el entendimiento en esta parte del mundo, en el oeste, vienen de Roma, vienen de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, cuando compuso la Biblia y juntó los libros que hoy llamamos la Biblia, quiso alejarse y cortar todo lo posible de la raíz de los autores, de la raíz de los escritos, incluso del lenguaje en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Una de las primeras cosas que la Iglesia Romana Católica hizo fue hacer una traducción por uno de los padres del principio que se llamaba Jerónimo, o Jerome en inglés. Se tradujo rápidamente al latín una traducción que se llama la Vulgata. No sé si ha escuchado de ella. Y por muchos años, por cientos de años, quizás más de 1000 años, los sacerdotes iban delante de la congregación y comenzaban a dar su homilia, su sermón en latín, en un lenguaje que la gente no podía entender, en un lenguaje que la gente no podía estudiar. Y todo esto lo hizo la tradición, la Iglesia Católica, para que no pudieran entender y conectar las raíces de dónde vienen las escrituras, de dónde viene el Señor Jesucristo, de cuál es el significado original de este libro. Pero cuando miramos al libro objetivamente y queremos entender el contenido, nos tenemos que dar cuenta de que no es un libro del oeste, es un libro del este, es un libro del Medio Oriente, es un libro que fue escrito en Israel, es un libro que está hablando de los sucesos y los eventos que ocurrieron en el primer siglo en medio de los seguidores de Jesús, que todos ellos eran judíos, hablaban hebreo, hablaban arameo y conocían y practicaban la palabra de Dios. Y cuando nos damos cuenta de eso, los rabinos y los eruditos del este, nos dicen de que Lucas era un levita. No un gentil, sino un levita. Dígale a su vecino, era un levita. Lucas era un levita, y no tan solo era un levita, era un sacerdote. Y no tan solo era un sacerdote, sino que lo podemos comprobar. Escribió 2 libros en el Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tienen el mismo autor y son escritos al mismo personaje, a Teófilo. Y es importante que usted entienda quién es Lucas y lo que hace Lucas y lo que sabe Lucas, porque de acuerdo a quién él es y lo que sabe, podemos entender de qué se trata el libro. Cuando nos damos cuenta de que Lucas es un levita, ¿qué era el trabajo de un levita? Los que han estudiado la palabra de Dios, ¿qué era el trabajo de un levita? ¿Dónde estaban los levitas? En el sacerdocio, servir en el templo, en el tabernáculo. Esa era la función de ellos. Ese era el trabajo completo de ellos. Ellos eran los que enseñaban a las demás tribus la palabra de Dios, de acuerdo al libro de los Números. La mayoría de los profetas eran levitas. Los escritos, los que llamamos en español los escribas, la mayoría de ellos, si no todos ellos, eran levitas, porque el trabajo de ellos era de ser expertos en la palabra de Dios para enseñárselas a otros. Es más, si usted estudia la mayoría de los mandamientos escritos en los libros de Moisés, que algunos dicen que son 613 mandamientos, la mayoría de los mandamientos son para ¿alguien sabe? Los levitas, son para la tribu de Leví. Era la única tribu que no se podía tener territorio en la tierra prometida, sino que el Señor les dice, yo voy a ser la herencia de ustedes, dándoles a entender que el trabajo de ellos era el sacerdocio, era el templo, era la presencia de Dios, eran los sacrificios, era todo lo que sucedía en el templo. Y Lucas es uno de estos levitas. Y no tan solo eso, es un sacerdote. ¿Cómo sabemos de que es un levita y que es un sacerdote? Los rabinos nos dicen y nos muestran con evidencia de que cuando usted toma los libros que él escribió, el Evangelio de Lucas, y toma el libro de los Hechos, usted se da cuenta de que el lenguaje del templo está presente. Diga, el lenguaje del templo.
Lucas comienza ambos libros hablando del templo. Y no tan solo habla del templo, sino que habla de una manera con detalle. Habla de una manera que solamente un levita, un sacerdote que estuviese funcionando en el tiempo de los discípulos en el primer siglo puede saber lo que él está escribiendo y lo que él está declarando. Por ejemplo, como evidencia, en el Evangelio de Lucas nos damos cuenta de que él comienza su evangelio hablando del sacerdote Zacarías, de cómo el sacerdote Zacarías entra al lugar santo en el templo del Señor y comienza a cambiar las cenizas y comienza a orar y comienza a tratar con el altar de oro y comienza a describir con detalle el proceso. Eso es algo que solamente un levita podía saber. En el libro de los Hechos miramos de que en el capítulo 2, que trataremos la siguiente semana, comienza Lucas a hablar en el día Pentecostés. ¿Qué es el día Pentecostés? Y lo vamos a describir el siguiente viernes. El día Pentecostés es una de las fiestas del Señor que se encuentran en Lucas capítulo 23. En hebreo se llama el día el Shavuot, o se llama la fiesta de las semanas. Es el día donde la gente conmemora y recuerda como mandamiento de Dios de que Dios mismo dio su ley, dio su Torah, dio sus mandamientos, su palabra escrita en las tablas a Moisés en la montaña Sinaí. Y todos los años debe esta celebración recordarse de que Dios tiene palabra, de que Dios hay que regresar a la palabra y a los mandamientos de Dios. Y como fiesta y como celebración y como cumplimiento, es un mandamiento que este día, en el día del Pentecostés o en Shavuot, los hombres fuesen a Jerusalén y entraran al templo llevando un obsequio, mostrándole a Dios de que estaban agradecidos por la palabra de Dios, y los sacerdotes tomaban y recibían esa ofrenda. Y esto lo describe Lucas detalladamente en el Hechos capítulo 2. Como evidencia de que Lucas era un levita, miramos de que Lucas describe cómo los discípulos de Jesús se encuentran hablando, tratando, peleando y batallando con el Sanhedrín, que era una corte compuesta en el tiempo de Moisés por las palabras de Moisés, el libro de Números, si no mal me equivoco, que era un grupo de expertos, escribas y levitas y fariseos de la palabra de Dios que tenían el máximo dicho de cómo aplicar la palabra de Dios y cómo enforzar la palabra de Dios y cuáles eran las consecuencias. Y Lucas habla de ello con detalle y nos muestra a través de su libro de que él sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Porque Lucas era dígalo, era un levita. Denle un aplauso al Señor. No tan solo era Lucas un levita cuando escribió este libro, sino que ¿a quién se lo escribió? Es importante saber quién es el recipiente de la carta. ¿Cómo se llama el recipiente de la carta? What is the recipient of the letter? Léalo, está en el verso 1. Alguien que me lo diga. ¿Cuál es el recipiente? What is the person receiving the letter called? Teófilo. What's his name in English? Teófilo. Esta persona es sumamente importante, porque ¿quién es el que está recibiendo el libro de los Hechos? Teófilo era un sumo sacerdote, era un levita. Repito, Teófilo era un sumo sacerdote, era un levita. Tenemos evidencia, no es una opinión. El autor del primer siglo llamado Flavius Josephus, en su libro The War of the Jews, creo que es volumen 13, si no mal me equivoco, él mismo dice
y testifica. Es un personaje que vivió en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo que los discípulos de Jesús se encuentran proclamando el evangelio, en el tiempo de que este libro está escrito. Él dice de que Teófilo era un sumo sacerdote en el año 37 AD, o after Christ, de acuerdo a nuestro calendario. Y que él era el turno de Teófilo, de Teófilos, de ser el sacerdote y entrar al lugar santísimo y asimismo pasarle su responsabilidad a otro. El que está recibiendo el libro de los Hechos era todavía más estudiado que Lucas, era todavía más entendido que Lucas. Teófilo no tan solo era un sumo sacerdote, no tan solo era un levita, no tan solo sirvió en el templo, sino que también era un saduceo. Era parte de la secta judía que se llama hoy en día los saduceos. Diga saduceos. Había diferentes sectas en el primer siglo. Las sectas son como ramas del cristianismo. Había diferentes tipos de protestantes, había diferentes denominaciones. Ese sería el lenguaje en el cual nosotros describiríamos esto. Teófilo era una denominación llamada saduceo. Los saduceos se comparaban con los fariseos. Y si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta más adelante de un fariseo muy famoso llamado, ¿cómo se llama ese fariseo famoso que se vuelve un apóstol del Señor? No es Pablo o Saúl en español, su nombre hebreo. Y había una gran diferencia entre los saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían en los ángeles, pero los fariseos sí creían en los ángeles. Los saduceos eran muy literales en la palabra de Dios. Solamente creían en los primeros 5 libros de Moisés como palabra inspirada por Dios y punto. Los fariseos creían que los primeros 5 libros de Moisés eran escritos por Dios, pero el resto de los libros, como los salmos y los escritos y los profetas, también tenían inspiración de parte de Dios y eran también considerados consagrados. Cuando usted comienza a leer este libro, usted se va a dar cuenta de que Lucas está adrede presentando una capa supernatural de los sucesos que están sucediendo. En el primer capítulo ya miramos ¿qué? Miramos a ángeles en el primer capítulo. Y el que está recibiendo el libro, que es este Teófilo, este sumo sacerdote, este saduceo, no cree en ángeles. En el primer capítulo miramos que el Señor Jesucristo resucitado está hablando. Él ya resucitó y está hablando y le está diciendo a sus discípulos, vayan a Jerusalén para que reciban la promesa del Padre, que es, ¿cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Pero los saduceos, como Teófilo, no creían en la resurrección de los muertos. Usted puede mirar cuando comienza a leer este libro de que Lucas, este levita, sacerdote, le está enseñando, le está tratando de persuadir a Teófilo de que no tan solo es Jesús el Mesías, sino que todo lo que está sucediendo rápidamente, la resurrección, los ángeles, los eventos supernaturales, son evidencia de que él tiene que abrir su mente más allá de las limitaciones de lo que fue enseñado y aceptar que estas señales y estos milagros son parte de la palabra escrita por Moisés y por los profetas, mostrando así, sin lugar a duda, de que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías. Y usted puede mirar esto cuando comienza a leer el libro cuidadosamente, cuando mire un ángel, cuando mire resurrección, cuando mire un milagro, un suceso supernatural, circúlele. Párese, escriba una nota en su Biblia, porque Lucas le está escribiendo a un hombre que no cree en esto, a un hombre que ha estudiado que esto no es parte de la palabra de Dios y lo está persuadiendo, le está mostrando con evidencia, le está mostrando con la palabra de Dios. Incluso en los primeros 15 capítulos del libro de los Hechos, comienza a subrayar cuántas veces Lucas
comienza a citar lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Subráyelo, highlight it, dicen en inglés. Subráyelo. ¿Cuántas veces cita al profeta Amos? ¿Cuántas veces cita al profeta Isaías? ¿Cuántas veces cita a los profetas que fueron antes de él? Para que usted se dé cuenta de que Lucas está repitiendo, está haciendo referencia a la palabra de Dios, a los escritos de Dios, para mostrarle a este sacerdote saduceo llamado Teófilo de que la palabra de Dios está realizando en este momento enfrente de él, y se lo está diciendo con educación. Se lo está diciendo en el nivel más alto que se puede expresar un pensamiento, una opinión o una experiencia, para que no haya duda de ningún tipo de que este hombre llegue a la conclusión de que Jesús es el Señor, es el Mesías. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? En el primer capítulo, un tema se hace muy evidente de parte de Lucas a Teófilo, y es la promesa del Espíritu Santo. Diga, la promesa del Espíritu Santo. Usted y yo no somos levitas. Usted y yo no somos saduceos. No tenemos el trasfondo de lo que estos hombres tenían. Y no podemos entender lo que ellos entendían cuando escucharon o miraron esta frase, la promesa del Espíritu Santo. Para un levita, para alguien que estudia la palabra de Dios y sabe lo que los profetas están hablando y diciendo y mostrando en sus escritos, y cuando se habla del Espíritu Santo, cuando se habla de la promesa, cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, se está hablando del reino de Dios. El reino de Dios. El profeta Joel, que es citado en el capítulo 2 por el apóstol Pedro, es citado, ¿por qué? Usted ha leído el capítulo 2. ¿Por qué cita al profeta Joel? ¿Alguien? Why does Peter allude or reference the prophet Joel in Acts chapter 2? ¿Qué es lo que quiere explicar Pedro cuando cita al profeta Joel? En el capítulo 2. ¿Qué es lo que está explicando con el profeta Joel? Y esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué hace eso Pedro? ¿Alguien? ¿Por qué está presentando esa parte Pedro? ¿Por qué la está citando? ¿Qué es lo que está mostrando Pedro con hacer referencia al libro de Joel? ¿Qué acaba de suceder en el día del Pentecostés? ¿Qué acaba de suceder? ¿Alguien? What happened in the day of Pentecost? Acaba de haber un derramamiento del Espíritu Santo. En el día del Pentecostés la gente está siendo lleno del Espíritu Santo. Están recibiendo la promesa del Padre. ¿De qué se trata la promesa? Para un judío, para un levita, para un sacerdote, esto es evidencia de qué? El reino de Dios se ha acercado. Por eso Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Está citando al profeta porque el profeta habló de que un día, en algún futuro, iba a llegar el momento donde el reino de Dios se iba a manifestar, y la forma que se iba a manifestar era con la promesa. ¿Y cuál era esta promesa? De que todo mundo iba a ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál era la única pregunta que hicieron los discípulos en Hechos capítulo 1? ¿Alguien? Vamos rápidamente. ¿Cuál era la pregunta? Verso 6, alguien léalo. Miren la pregunta de los discípulos de Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué está sucediendo? En el primer siglo, el reino del norte había desaparecido. El reino del norte eran las 10 tribus de Israel. Habían desaparecido por el imperio asirio
600 años atrás. Habían sido desparramados, integrados en las naciones. ¿Sí se acuerdan de eso? En el libro de Jeremías capítulo 3 dice que el Señor se cansó de su idolatría y su mundalidad a tal punto de que dijo, les doy una carta de divorcio a ustedes. Me divorcio de ustedes, reino del norte, de ustedes 10 tribus, ya no voy a ser más su esposo, ustedes no van a ser ya mi esposa porque ustedes lo único que aman es la idolatría, lo único que aman es la mundalidad. ¿Cuántos han leído Jeremías capítulo 3? ¿O no lo ha leído? Han desobedecido mi ley, no les importa mi ley, quieren ser como el mundo, los dejo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando llegó, dijo, he venido a buscar las ovejas perdidas de México. No, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién son esas ovejas perdidas? El reino del norte. 10 tribus. Y no tan solo las 10 tribus, todas las naciones en la Torre de Babel se idolatraron y se fueron tras diferentes dioses y comenzaron a practicar mundalidad e idolatría. Por eso Pablo dice en el libro de Efesios, el fariseo, dice que no peleamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en los lugares, en las regiones celestes. ¿Qué está diciendo? De que la gente está siguiendo la mundalidad que hay en esta nación, y arriba de esa nación hay un Dios falso que está dictando esas enseñanzas, esas costumbres, esas tradiciones, esas prácticas, esa rebelión, ese pecado. Así que al seguir al mundo estamos adorando a Dios. Y todo eso regresa a la Torre de Babel en el libro de Génesis, y todo eso tiene que ver con Jeremías capítulo 3, y tiene que ver con Ezequiel, y tiene que ver con Daniel, y tiene que ver con todas las escrituras. Y este es lo que está en la mente de los discípulos de Jesús. Cuando Él resucita, les dice, Señor, Él les está hablando de la promesa, y ellos responden que restaurarás el reino. En otras palabras, vas a regresar a todos nuestros hermanos que se han ido. Los vas a regresar, las 10 tribus, vas a regresar a todos nuestros hermanos, porque solamente Judá y Benjamín se habían mantenido no muy fieles, pero estaban en pie. ¿Dónde está la mayoría del ministerio de Jesús? ¿Dónde sucede? La gente habla de su muerte y su resurrección, pero no hablan de lo que Él hizo cuando estaba vivo. ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Cuál era su misión cuando estaba vivo Jesús? ¿Alguien? ¿Qué miramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿A quién le está enseñando? Está fuera de Judea. ¿Dónde está Galilea? En el norte. ¿Con quién come Jesús? Con los galilenses. ¿Quién son los galileos o los galilenses? Galileos, ¿quién son? Comienza con la G. Son gentiles. Son los descendientes de aquellas 10 tribus que fueron llevadas hace 600 años atrás. La historia nos dice de que estas tribus fueron desparramadas y su sangre fue dilutada por todo el mundo, y el Señor dijo, voy a traerlas. Las profecías de Ezequiel, voy a traer a mi pueblo para atrás, de los 4 vientos. ¿Se acuerdan de la visión del valle de huesos secos? Le dijo Ezequiel, ¿qué miras enfrente de ti? Dijo, miro puros huesos, pura muerte. Y le dijo el Señor, Ezequiel, profetízale a los huesos. Profetiza que se pongan de pie. Profetiza que entre vida sobre ellos. Profetiza que carne salga. ¿Quiénes son esos valles de huesos muertos? Son el pueblo que se había alejado de practicar la palabra de Dios y que habían muerto. Entre esas 10 tribus, ¿quiénes están ahí? No tan solo están las 10 tribus que van a regresar, sino está por extensión el resto de las naciones. El que recibió el evangelio primero fue nuestro padre Abraham. ¿Y cuál era la promesa? Dijo, en ti serás ¿qué? ¿Quién va a ser bendito? ¿Hay judíos en el tiempo de Abraham? No. ¿Hay israelitas en el tiempo de Abraham?
No. Abraham es el primer hebreo. Dice, en ti, por medio de tu sangre, por medio de lo que tú estás haciendo hoy, el resto del mundo va a regresar a mí. Le está diciendo el Señor. Esas son las buenas nuevas. Ahora los discípulos están en Hechos, capítulo 1, diciéndole al Señor, Señor, es tiempo de que vas a restaurar el reino. ¿Por qué están preguntando esto? Porque están mirando las señales. ¿Por qué están preguntando esto? Porque Jesús está hablando de la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué están preguntando esto? Porque ¿quién acaba de resucitar? El Rey de Israel. Si usted lee el libro Salmos capítulo 2, trata del Rey de Israel, de los reyes de Israel, y los reyes de Israel son llamados el Hijo de Dios, Son of God. Es una frase que se le daba a los reyes de Israel, no porque eran literalmente el Hijo de Dios, sino que era hebraísmo de parte de Salmos capítulo 2, porque el rey de Israel representaba a Dios mismo en la tierra, representaba su voluntad, su dominio, su palabra, etc. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esto es lo que ellos quieren saber. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Alguien? Alguien lea Marcos capítulo 1, verso 14. Marcos capítulo 1, verso 14. Léalo en alta voz. Grítelo a los cuatro vientos. Mark 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba predicando Jesús? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es tiempo que todo el mundo regrese. Las 10 tribus, y solamente las 10 tribus, no, todas las naciones. Es tiempo que todo mundo que se rebeló contra Dios en la torre de Babel, todo mundo que se rebeló contra Dios en el jardín, todo mundo que se ha rebelado a través de los tiempos y sus descendientes han sobrevivido, tú y yo, es tiempo que nosotros nos regresemos a Dios. Ese es el comienzo de establecer el reino de Dios. ¿Qué es lo que están preguntando los discípulos en Hechos capítulo 1? ¿Es tiempo? ¿Es tiempo? Y Jesús les contesta ¿con qué? Váyanse a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Qué van a recibir en Jerusalén? ¿Cuándo se da el Espíritu Santo? De acuerdo a los profetas, Joel, Ezequiel. ¿En qué momento? En los postreros días, al comenzar, cuando llegue el rey y cuando comience el reino de Dios a establecerse, cuando todo el mundo comience a regresar una vez más a la palabra de Dios que han dejado atrás. Póngase a pensar todo esto. ¿Qué predicó Jesús? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, cuando ellos preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo a ellos? Simplemente les está diciendo, obvio, claro que sí, para eso he venido. Yo soy la señal que estaban buscando. Váyanse a Jerusalén para que comiencen el proceso, para que sean llenos, investidos del poder de lo alto. Y recibiréis poder, dice Lucas, a Teófilo, y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Por qué hay que ser testigos? ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser testigos? ¿Para ganar más gente? Porque no hay nada que hacer. ¿Por qué hay que ser testigos? De acuerdo a Lucas y a los profetas. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo cuantos testificamos? Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Y de eso se trata todo el libro de los Hechos.
¿Por qué hay que testificar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que vengan a Él, para que se cumplan las palabras que dijo Jesús, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, para cumplir lo que hablaron los profetas hebreos, para cumplir lo que dijo Moisés, para que la palabra de Dios se manifieste en medio nuestro y Dios mismo pueda descender y un día regresar por su gente. ¿Cuál era el trabajo número uno de la iglesia que miramos en el libro de los Hechos? Testificar, testificar. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para poder testificar. La Biblia nos dice en el libro de Lucas, perdón, en el libro de Hechos, de que el Espíritu Santo les daba las palabras a ellos para testificarle a la gente en el momento. Cuando ellos oraban, y los miramos orando, a Simón, a Esteban, a Saulo, a otros, ellos le piden a Dios de nuevo para testificarle a las naciones de Él. ¿Qué es de nuevo? En inglés se dice boldness. ¿Qué es de nuevo? Con fuerza, con poder, con valentía. ¿Qué está haciendo Lucas con este segundo volumen? A Teófilo, al sumo sacerdote saduceo. ¿Qué está haciendo él? ¿Cómo? Motivándolo. ¿Qué está haciendo? Con los sucesos, le está mostrando todos los sucesos, todos los escritos, los profetas, las palabras, los hechos, los milagros. ¿Qué le está haciendo? Le está testificando a Teófilo de que es tiempo de regresar a Dios y regresamos a Dios por medio del Señor Jesucristo. Den un aplauso al Señor. Nosotros en el día de hoy, cuando le testificamos a alguien y no viene a la iglesia y nos dice que está muy ocupado y simplemente no viene, nos desmotivamos y dejamos de testificar. Eso es lo que hace el cristiano promedio. Sin embargo, cuando usted lee este libro, usted se da cuenta que toda la gente que fue llena del Espíritu Santo de Dios, con la evidencia de hablar en otras lenguas, nunca paran de testificar y son rechazados, y son apedreados, y son acarcelados. Cuando miramos más adelante en el libro, el apóstol Pablo entra a una ciudad y le testifica, primero a los judíos y luego a los gentiles. Siempre hay judíos que rechazan a Jesús y siempre hay judíos que aceptan a Jesús y siempre hay gentiles que rechazan a Jesús y siempre hay gentiles que aceptan a Jesús. En cada ciudad, en Corintio, en Gálata, en Efesios, en todos los lugares, usted se va a mirar que hay gente que rechaza y hay gente que acepta. Y ellos no paran, y ellos no se detienen, y ellos no se desmotivan, y ellos no se agüitan. Y el Espíritu de Dios les da a ellos poder para hacer señales, para taparle la boca a las escorpiones, para hacer milagros. ¿Por qué? Hasta resucitan a muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Recibieron poder. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús, el Rey? Y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. Jesucristo no habló en español esas palabras, la habló en hebreo. En hebreo, creer es hacer. Está diciendo, se lo voy a traducir del hebreo, más literal. Y estas evidencias supernaturales van a seguirle a todos aquellos que hagan lo que yo he dicho. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús? Id, ¿y qué? Y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, mostrándole todos los mandamientos que yo os he enseñado. ¿Y qué mandamientos enseñó Jesús? Los mandamientos de Moisés.
Así de simple. De eso se trata todas sus parábolas. De eso se trata el hijo pródigo y el hijo menor. De eso se trata las 10 dracmas. De eso se trata los talentos. De eso se trata de las 10 vírgenes. De eso se trata. Todo eso se trata. Póngase a pensar en todo eso. Porque hoy en día este es el obstáculo más grande que la gente que quiere servir a Jesús se enfrenta. De que no es algo que hacemos de temporada, es parte de nuestro ADN. Parte de entender la palabra de Dios es testificar. Vamos a testificar y testificar y testificar. Unos van a venir, otros no van a venir. Los que van a venir se van a quedar, van a tener hijos, va a crecer la congregación. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Nunca hay que detenernos de testificarle a la gente de Jesús. Quizás no van a llegar cuando nosotros queremos, pero nuestro trabajo es de testificar. Porque para eso fue dado el Espíritu Santo de acuerdo a Lucas. Para eso el Señor es lo que el Señor va a usar para establecer su reino. En eso nos mostramos ser obedientes y discípulos del Señor Jesucristo. De eso se trata toda esta asamblea. Por eso existe este lugar. Por eso existe el libro de los Hechos. Por eso lo estudiamos. Por eso lo escudriñamos. Por eso lo leemos. Por eso lo predicamos. Para que se haga parte de nosotros, y sea parte de nuestra identidad y nos volvamos en los discípulos del Señor Jesús. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Lo que los discípulos estaban preguntándole a Jesús en el capítulo 1 del libro de los Hechos, lo que Lucas está mostrándole a Teófilo, al saduceo Teófilo, es algo que ya había sido prometido en el año 588 después de Cristo por el profeta Jeremías, del capítulo 31, del 31 al 34, que se llama, en la traducción es el nuevo pacto. Algunos lo traducen así. En hebreo no dice nuevo pacto, dice algo muy diferente. Y si usted quiere saber, vaya a investigar lo que significa. En el año 592 después de Cristo, el profeta Ezequiel, que también era un levita y era un sacerdote, en el capítulo 11, verso 14 al 21, ya había él prometido y profetizado de que llegaría un tiempo, como el profeta Jeremías, como otros profetas, llegaría un tiempo donde el Espíritu de Dios sería derramado. En Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 27, el profeta Ezequiel profetiza de que un día el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre la gente y el Espíritu Santo iba a circuncisar el corazón de la gente. ¿Qué significa eso? Es una expresión hebrea que significa lo que está dentro de tu corazón es lo que vas a practicar por fuera. Y profetiza de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando la gente lo reciba, va a causar, repito, va a causar que la gente quiera obedecer sus mandamientos y sus preceptos. En otras palabras, iba a traer convicción sobre la gente. La gente recibe, yo tengo ya 30 y tantos años sirviéndole al Señor, 33 años sirviéndole al Señor, y yo miro a la gente que recibe el Espíritu Santo y reciben convicción de que algo tiene que cambiar, pero no saben. Sienten, pero no saben. Porque el Espíritu Santo trae convicción, el Espíritu Santo trae deseo, el Espíritu Santo trae vida, pero todavía se necesita un pastor, un maestro que enseñe cómo vivir una vida en santidad, que modele, que enseñe la palabra de Dios. ¿Debo de comer esto o no debo de comer esto? ¿Debo de celebrar esto o no debo celebrar esto? ¿Debo de practicar esto o no debo practicar? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dicen los profetas? Solamente una persona que tiene el Espíritu Santo va a tener ese deseo. Porque la gente del mundo no quiere cambiar. Ellos quieren ser como el mundo. Ellos quieren ser igualitos. Quieren adorar a dioses ajenos. Quieren celebrar lo que dice allá. No van a la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor de esto? Acabamos de pasar octubre. ¿Qué dice la palabra de Dios de la muerte? De Halloween. ¿Qué dice?
Me preguntó un estudiante, varios de ustedes saben, soy maestro, me preguntó un estudiante, maestro, ¿qué usted va a celebrar Halloween? ¿De qué se va a vestir? Y le dije yo, disculpa, pero no quiero ofenderte, pero no es algo que pienso celebrar. Me preguntó, ¿por qué, maestro? ¿Por qué no quieres celebrar Halloween? Le dije, ¿sabes tú lo que estás celebrando? Dijo, ¿sabes tú el origen de Halloween? Dijo él, no, no sé qué es. Le dije, hace mucho tiempo atrás, la gente creía que en este día los demonios y las brujas, hombres y mujeres salen afuera, en el campo terrestre, en la época de la cosecha, y vienen a tomar, a asustar y a llevarse a los recién nacidos y a traer enfermedad y a traer ciertas maldición sobre los habitantes de los pueblos. Así que la gente decidió que para asustar a los demonios y brujos de su pueblo comenzaron a crear disfraces que eran más espantosos que los demonios, que eran más espantosos que las brujas, para poder de alguna forma tratar de combatir mal contra mal, asustar a la muerte, asustar a los demonios para que no se llevaran su cosecha y no se llevaran sus hijos recién nacidos. Ese es el origen de Halloween. Le dije, eso es algo que simplemente no quiero celebrar. Le dije, ¿quieres saber más? Dijo, sí, estoy interesado. Le dije, ok. Le dije, la palabra de Dios dice, yo creo la palabra, yo creo la Biblia, yo creo la palabra de Dios. Dice que no celebremos, que no hablemos con los muertos, que no invoquemos a los muertos. ¿Y de qué se trata el día de Halloween? De muerte, de celebrar la muerte, de invocar a la muerte, de vestirte a la muerte, de tratar de ser la muerte. Bueno, la Biblia dice que Dios rechaza ello. Dije, escoge tu razón. Esta es mi razón. Pero la gente tiene que hacer la pregunta. La gente tiene que querer. El Espíritu Santo, en el libro de Hechos capítulo 1, trae convicción, trae poder, trae propósito. Pero tiene que haber alguien que pregunte y tiene que haber alguien que quiera compartir y enseñar la palabra de Dios. Pongámonos de pie en esta tarde. Con esto terminamos Hechos capítulo 1. De tarea, regrese a casa y lea el capítulo 1, todo el capítulo 1 sin parar, para que pueda mirar lo que está sucediendo. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Señor Jesucristo, venimos delante de ti en esta tarde, Señor, agradecido, Señor, por tu misericordia, agradecido, Señor, por tu gracia, agradecido, Señor, por todo lo que nos das, porque nos permite, Señor, un día más, Señor, reunirnos en este lugar para estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú llevándonos con bien a nuestros hogares. Señor, protegiéndonos en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes